Siempre me he preguntado de dónde los supersabios de Germán Butze sacaron un personaje como Solomillo, un sabio loco que quiere dominar al mundo. Mi conjetura es que se inspiraron en Hitler, quien discriminó a la Coca-Cola por negra, y entonces los embotelladores tuvieron que ingeniárselas para desarrollar otra bebida. Fanta, orgullosamente hitleriana, perdón, digo, alemana. Cuando era chico en la casa se compraba una historieta que hacía Germán Butze, que lleva por título Los Supersabios, ¿no? Yo creo que, pues recuerdo haberme leído toda la historia, que no sé de cuántos capítulos fue. Por desgracia, pues, guardé muy pocas revistas que algún día las enlibré. Pero sí fue fundamental, ¿no? Yo creo que desde muy chico, desde los 8 o 9 años, eso me hizo definir, el haber leído ese historieta me hizo definir que yo quería ser caricaturista, ser historietista, dedicarme a dibujar monos, ¿no? Butch, uno de los grandes, el mejor de todos. Los supersabios, me gustaba mucho, muchísimo. Era, ya le digo, el dibujante era un hombre muy correcto, un alemán, hijo de alemanes, muy correcto y muy serio y muy instruido. Y sus muñequitos eran muy bonitos, muy agradables porque tenían mucho movimiento. El que más me ha gustado ha sido Butze. Germán Butze, un señor que nada más porque agarró la cuestión caricaturesca o estilizada, pero tenía escenas inclusive hasta mejores o similares a las de Foster. Sí, una imaginación para personajes, para todo, manejaba la perspectiva, manejaba las expresiones, manejaba el ambiente, todo. Para mí ha sido el más completo que ha habido. De Butze fue extraordinario. Para mí, yo me inspiré mucho en el tipo de la simplicidad de su movimiento de él, que lo manejaba mucho, muy bien, su gran creatividad escribiendo. Germán Butze, para ser categórico, yo creo que es el mejor narrador que haya tenido jamás la historieta mexicana. Es un hombre que va al grano, es un hombre que enfrenta su historia y que narra su historia sin digresiones que son el fuerte y la virtud de Vargas, que es un espléndido historietista, pero no es tan efectivo narrador como lo es Germán Butze. Y no solo es el mejor narrador que yo creo que haya existido en la historieta mexicana, sino que es también el dibujo más suelto y más expresivo, y ahí sí está muy competido, pero sin embargo creo que él resultaría el mejor. Necesitamos más potencia, la nave está atascada. Subiré 6 puntos más. Dale más, Paco, dale toda la potencia. Es peligroso, Pepe, podrían estallar las turbinas. Pues tenemos que arriesgarnos o no saldremos nunca de aquí. ¡Ay, mamita! No llores, héroe. ¡Arriba! Logramos despegar, Pepe. Parece que algo anda mal, Paco, porque no puedo controlar la nave. Tenemos que hacer algo. ¡Nos vamos a estrellar! Bueno, ahora Novedades Editores, entonces Publicaciones Herrerías, me llaman para dirigir el libro semanal, la novela policíaca, y el honor que se le puede dar
máximo un ser humano que esté en estas condiciones, dirigir Los Supersabios, ese material tan bello que disfrutaba de toda la vida. Entonces, de repente tengo al señor Butze colaborando conmigo y fue algo muy, muy gratificante. Butze es, sobre todo, para mi gusto, el que comunica a diversas generaciones de niños con el seguimiento del cómic como el seguimiento de la aventura y el humor simultáneos. En él nunca están desligados los dos elementos y uno acaba reconociéndole el gran oficio que le permitió mantener a Los Supersabios durante tanto tiempo como una serie de aventura y de humor en donde finalmente lo que queda es el humor y esa capacidad de captar las propuestas del cómic norteamericano, adaptándolas a esta situación caótica, familiar, un poco desgarbada de México. Una historieta que era propiamente como de un corte internacional, que era Los Supersabios, tenía también unas secuencias, varios números dedicados a las piñatas mexicanas y cosas así, las posadas. Es decir, también tenía momentos costumbristas, por más que Picamosco, el lugar donde se desarrollaba la historia, ahí era como un lugar X de una ciudad de algún punto del planeta, pero sí puse mexicano al fin y al cabo, se balconeaba, se reflejaba en su propia revista, ¿no? Los Supersabios, para quienes la leímos, para quienes no nos acercamos a ella como arqueología, sino que la seguíamos, por ejemplo, en Novedades, domingo a domingo, es una historieta entrañable, con el formato, con la apariencia de una historieta de evasión y con una línea de trabajo, digamos, en torno a la ficción científica. Resulta bien visto un inmejorable retrato de familia del mexicano de la posrevolución. Y cuando digo retrato de familia, en sentido estricto me refiero a esto. Es el núcleo familiar que conforman Panza Piñón, doña Pepita, su madre, Pegona, y su abuelo, que aparece no desde el principio, pero que se vuelve personaje protagónico, don Sebe, los que constituyen un sistema de relaciones conflictivas, un sistema de pleitos familiares, un sistema sadomasoquista del cual se tiene que evadir, y más le vale Panza, con sus amigos Paco y Pepe, a aventuras exóticas, aventuras extrovertidas, que le permitan alejarse de los conflictos cotidianos de esa familia de tantas. ¿A que no saben lo que quieren hacer esos muchachos? Dicen que van a Saturno. ¡Panza! ¡Los muchachos van a Saturno! ¿Los muchachos van a Saturno? Los muchachos van a Saturno. ¿Saturno? Que los supersabios se van a Saturno. ¿Qué? Pero mira, robé todos sus secretos. ¡Magnífico! Esa es nuestra oportunidad de acabar con ellos. ¿Sí? ¡Sí! Mira, con esta bomba los borraremos del mapa. La pondrás en su nave y ¡pum! ¿Cómo les agradezco que me hagan reír, muchachos? ¡Es magnífico para mi úlcera! Ya se convencerán. Una opinión que fue muy valiosa para mí fue cuando a una pregunta de mi hermano Guillermo de a qué pensaba, qué público pensaba, a qué iba a ir dirigidas dirigidas sus personajes, sus aventuras. Entonces él únicamente contestó: yo lo que procuro es que me guste mucho lo que estoy haciendo, y si me gusta, me divierte, me emociona las aventuras de los supersabios, entonces habrá otra persona que también tenga las mismas sensaciones. La premisa era lo que a él le dejara satisfecho. Porque yo vivía en el barrio Bravo de Guerrero. Ahí había gimnasios y había boxeadores. Ahí convivía yo pasaban con su maleta ya para ir a entrenar. Ahí conocí al Zurdo Alvarado, a Zurita, por ahí vivía también.
y iba yo a meter a la Arena Libertad, que lo convirtió después en teatro. En aquella época era un gimnasio, y ahí entrenaba Casanova, y los buenos de aquella época, Julio Conde, Zurita, el Kid Azteca. Me aficioné mucho al boxeo, por eso ese tema del batacazo limpio siempre me acompañó. Pues la Bruja Rogers hacía embutidos ¿cómo se llama?, de personas, echaba en una máquina que ella inventó, echaba ahí a sus enemigos y salían salchichas y jamones. Les hacía mucha gracia eso a los lectores. ¿Recibiste muchas cartas de los O tenía los poderes para volverse hermosa, así muy... Y luego le trastornaba de su cabeza al héroe y lo hacía perder las peleas, porque se convertía en una mujer preciosa, ¿no? Ese era el tema del batacazo limpio. Y luego hice Currido del Arrabal, la historia con las vicisitudes que pasan todos los muchachos cuando empiezan, ganan por los pueblos, pidiendo que les den una oportunidad, y todo lo que pasa en la historia de los torerillos que empiezan, hasta que se convirtió en un torero de una figura muy en la historieta, ¿no? Rafael Araiz es un creador divertidísimo, original, con una capacidad de trascender límites. Es un genuino freak de la historieta. En su momento se pensaba que, puesto que era un género al margen de cualquier consideración artística o cultural, casi todo se valía, pero el único que piensa que efectivamente todo se vale es Araiz. Es la desmesura, es el utilizar los tipos de moda para encarnizarse con ellos, es el golpeteo siempre, es el derramamiento de vísceras, es el cultivo del mal gusto con un sentido de la diversión enorme. A Batacazo Limpio y La Bruja Rogers, por ejemplo, son dos grandes cómics. Los 30 y 40. Sí, me iba yo allá a Madero, donde vendían revistas americanas, y compraba yo cómics gringos, y de ahí sacaba yo ideas y copiaba. Sí, siempre admiré a los dibujantes norteamericanos. Al principio decían que era historieta gringa, cuando empezaba yo a hacer mis cosas. Estaba yo influenciado con los cómics que conseguía yo. Cortaba el papel, hacía los cuadros y encima iba haciendo el argumento. Con lápiz le ponía los textos y todo. Iba haciendo el dibujo. Iba haciendo el dibujo, sí. No preparaba nada, sino ahí mismo, en el cartón, y hacía el argumento. ¿Y las historias de Sí, me iban saliendo. Yo sí tuve mucha... Era muy fértil mi cerebro para urdir estas cosas.
sobre todo en cómico. En cómico me salían muchas cosas chuscas. Yo luego me las borraba el director, ¿no? Esto no puede salir. Le borraban muchas cosas porque está muy fuerte, sí. Sí, muy atrevidas. Las marihuanadas que tiene uno que saca de donde... Sí tenía yo mucho caléter para idear. Siempre le decían los expertos que hacían unos muñecos muy feos, pero los temas eran muy buenos. Hacía dibujos animados de mis muñecos y se les salían los ojos así, o la lengua, como espantasuegros, salía... Sí, sí, sí. Así era. Y sí, tantos años que duré en la historieta, que duré más de 40, como 50, algo así. Me retiré el 92. Todavía hacía yo chistes para contar. Me voy a morir llevándome el estilo ese. No, nadie me lo pudo imitar. Bueno, Bismarck Mier se parecía a cualquier cosa menos a un pachuco, pero efectivamente Bismarck Mier es el Tintán de la historieta, si es que vale la expresión. Me acerqué a casi todas las editoriales de ese material y donde tuve la oportunidad fue en Chamaco, en calidad de ayudante de un dibujante Bismarck Mier, de los famosos personajes del Pocaluz, muy chistosos, Huele de Noche, y personajes que eran los pachucos de su momento. Le llamaba originalmente Padrinos y Vampirezos, pero les pareció feo ese título, había que ponerle otro nombre porque había una censura muy vigilante que inclusive a Germán Butze de los Supersabios no pusiera Polita con la falda tan cortita porque se veía muy provocativa. Hubo una corriente mojigata muy fuerte, no podía ir por los 40. Entonces era difícil, se le tuvo que poner Bismarck a poner los pochos, simplemente los pochos, y fue con la inspiración de Tintán. Sí. Pocaluz y Huele de Noche son los pícaros agringados de los 40, no el peladito que encarnaba en Chupamirto o en Cantinflas y que era más propio quizás de los años 20 o 30.
Rolando el Rabioso era parte de mis juegos. Jugábamos que yo era Rolando el Rabioso y los otros chavos, y hacíamos nuestros escudos y espadas con palos de madera, y uno que otro llegó a salir lastimado, pero pues no muy fuerte. Sí sabían usar el escudo. Eso fue, que sería en el 45, en la plena época de la Guerra Mundial. Rolando el Rabioso salía en chamaco. El autor es un señor ingeniero, era un señor ingeniero petrolero, don Gaspar Bolaños Villaseñor. Él fue el autor. Era extraordinaria historieta mexicana, ¿eh? No se parecía a ninguna otra historieta del mundo. En su tiempo fue maravillosa. Y vea usted que creó un personaje que a todo mundo durante muchos años, a mucha gente delgadita le llamaban Pito Loco. Rolando el Rabioso me parece también muy notable. Es el gran intento del anacronismo, de la persecución del anacronismo, de la fijación del anacronismo, hecho con humor, con delirio, con el abuso de las fórmulas coloquiales que él decide adjudicarle a la Edad Media, con el contexto de las cruzadas como si fuesen una vecindad, un quinto patio. Pocas veces he visto esa traslación de una etapa histórica a una vecindad mexicana hecha con tanto acierto. Rolando el Rabioso y Pito Loco, el escudero, son perfectamente personajes de la familia Burrón, pero situados en ese mundo de las cruzadas, de los sarracenos, del delirio metahistórico, que permiten ahí sí lo clasifique claramente como un clásico, y ya solo espero un momento en que las reediciones ratifiquen esa condición privilegiada de formador de gustos que tuvo Rolando el Rabioso. Fueron los artistas futuristas del año 1909 los que introducen un estudio e investigación del movimiento, y con ello arrasan por completo con los elementos, como antecedente de lo que hace Araiza
en la historieta, donde bien da un ¡mua! Desaforado besote, o cuando ve pasar una muchacha guapa, los ojos se le salen desaforados, desaforados. Orgullosamente hitleriana, perdón, digo, alemana. Cuando era chico en la casa se compraba una historieta que hacía Germán Butze, que lleva por título Los Supersabios, ¿no? Yo creo que, pues recuerdo haberme leído toda la historia, que no sé de cuántos capítulos fue. Por desgracia, pues, guardé muy pocas revistas que algún día las enlibré. Pero sí fue fundamental, ¿no? Yo creo que desde muy chico, desde los 8 o 9 años, eso me hizo definir, el haber leído ese historieta me hizo definir que yo quería ser caricaturista, ser historietista, dedicarme a dibujar monos, ¿no? Butze, uno de los grandes, el mejor de todos. Los Supersabios, me gustaba mucho, muchísimo. Era, ya le digo, el dibujante era un hombre muy correcto, un alemán, hijo de alemanes, muy correcto y muy serio y muy instruido. Y sus muñequitos eran muy bonitos, muy agradables porque tenían mucho movimiento. El que más me ha gustado ha sido Butze. Germán Butze, un señor que nada más porque agarró la cuestión caricaturesca o estilizada, pero tenía escenas inclusive hasta mejores o similares a las de Foster. Siempre me he preguntado de dónde los supersabios de Germán Butze sacaron un personaje como Solomillo, un sabio loco que quiere dominar al mundo. Mi conjetura es que se inspiraron en Hitler, quien discriminó a la Coca-Cola por negra, y entonces los embotelladores tuvieron que ingeniárselas para desarrollar otra bebida.